Bueno, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Jato, es un hombre que llega temprano y ya está aquí. Por lo tanto, vamos a comenzar de una vez esta entrevista. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Bueno, hay muchos temas, como siempre, sobre la economía, pero el Banco Central dijo que la inflación en el 2021 alcanzó el nivel de 8.5%, altísimo para los anteriores resultados. Ahora bien, la inflación no afecta igual a todo el mundo. Y a mí me gustaría, si ustedes tienen ese estudio, que supongo que sí, que nos diga cómo los efectos que hizo esa inflación en los diferentes quintiles. Obviamente siempre lesiona más a los más pobres, pero hay estadísticas sobre eso. Sí, hay estadísticas sobre eso. Yo no las tengo ahora mismo acá, pero sí hay estadísticas y te indican claramente que la inflación afecta a la población más pobre e indudablemente una de las consecuencias de la inflación es que aumenta la pobreza monetaria en el país, la tasa de pobreza monetaria, porque la población, el umbral de pobreza sube en la medida en que sube el nivel de precio. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos que tenemos en este momento en el país y una gran preocupación para el gobierno y, por supuesto, para la población. Si fuera a identificar cuáles son las medidas que está adoptando el gobierno frente a este hecho, ¿cuáles serían ahora en lo inmediato y las que se prevén tomar en unos meses? Bueno, el gobierno, por ejemplo, el año pasado subsidió el aumento de precio de la gasolina en 15,000 millones de pesos. Ya en este momento lleva en lo que va de año alrededor de 1.600, 1.700 millones de pesos. Eso no es suficiente, por supuesto. Hay que mejorar la producción, por ejemplo, agropecuaria, que la gente le llegue más rápidamente, los canales de comercialización, y habrá que hacer un tipo especial de subsidio para la población más pobre que compense el aumento de la inflación. Eso es inevitable. El tema es que, bueno, los recursos, pues, tienen que salir de recursos fiscales y como ustedes saben, la situación fiscal, si bien fue muy extendida el año pasado, este año no muestra la misma tendencia. Mira, la inflación, fuera de los componentes que vienen del exterior, por los factores internos fue de 6.5%. La proyección era de 4%, es decir que fue mucho más de lo previsto. ¿Cuáles son los factores que producen ese resultado? Mira, la inflación en República Dominicana tiene varios componentes. Un componente es la misma estructura productiva, es una economía que depende mucho de las importaciones, depende del petróleo. El petróleo ayer cerraba creo que a $94 el barril, que es un precio Sí, muy elevado. sí, a 94. Bueno, $94, y eso implica que la estructura de importaciones, la matriz productiva requiere mucho más importaciones que el promedio de otros países. Otro elemento importante que ha influido en el tema de la inflación es el crecimiento económico. Cuando tú tienes que la economía creció en 12.3%, eso implica un aumento de la demanda agregada de la economía que te presiona precios frente a una cierta rigidez en la oferta. Acuérdense que en gran medida esta inflación ha sido provocada por una reducción de la oferta en relación a la demanda debido a lo que fue la pandemia, y es una secuela del fenómeno de la pandemia y del confinamiento que se dio en el año 2020. Que por cierto, el expresidente Leonel Fernández dice que esas son manipulaciones. Los que siguen este programa durante 25 años, durante parte de ellos, saben que mientras la oposición a los gobiernos del PLD decía que esas cifras de crecimiento no eran reales, nosotros aquí en este programa decíamos sí, son reales. Lo que pasa es que eso no está combatiendo la pobreza, porque no a todo el mundo le va igual en la misma fiesta.
Entonces, ahora mismo, ¿cuáles son? Ahora ustedes dan por válido lo que dice el gobernador del Banco Central, que es el mismito, ¿verdad? Y tú acabas de mencionar el crecimiento, 12.4, ¿verdad? ¿A quién beneficia más? ¿Cuáles son los sectores más beneficiados de ese crecimiento? ¿Y qué hay que inventar para que ese crecimiento llegue a los más necesitados? Mira, esa ha sido la preocupación número uno del gobierno desde que llegó, desde que estamos en la oposición. Yo mismo me he pasado la vida entera argumentando el tema del impacto que tiene el crecimiento económico sobre la población y sobre la pobreza, o la calidad de vida y las condiciones de vida. El gobierno desde que llegó trae como eje central de la política pública el tema de mejorar las condiciones de vida de la gente. Sin embargo, nosotros llegamos a una pandemia que costó el año 2020 23% del PIB y luego hubo que luchar para la recuperación de la economía dominicana en el año 21 y apoyar a los sectores productivos. Realmente ha habido un esfuerzo grande para que el aparato productivo se reactive y eso te explica ya que el nivel de ocupación llegó prácticamente al mismo nivel que teníamos en el año, en diciembre de 2019, o sea, en el último trimestre del 2019. Ya prácticamente se igualó, 4.7 millones de personas. Es decir, que ha habido un esfuerzo grande, los 15.000 millones que se pagaron en aumento, en subsidio a la gasolina, ¿no? El no transferirle el precio a la población. O sea, se está haciendo los recursos, todos los recursos que se puedan invertir en mejorar las condiciones, la producción de alimentos, la creación de empleo, ahora con estos asuntos de los corredores que se están creando, mejorar el transporte, mejorar el sistema de salud, todo eso se ha hecho un gran esfuerzo, pero la magnitud de lo que nos estamos enfrentando ha sido mucho mayor. O sea, perder el 23% del PIB en un año, señores, y recuperarlo al año siguiente es un esfuerzo muy grande. Hay que seguir dando esta batalla para que el crecimiento le llegue a la gente, eso es indudable. Bueno, tengo una pregunta respecto a lo que dice Uchi Lora cuando hacía la pregunta, pero antes quisiéramos brindarle un café. Usted toma café, ¿cierto? Sí, sí, claro. Sí, porque está ahí, entonces se puede enfriar y eso no tiene gracia. Seguro. Un café frío. Muchas gracias. ¿Qué opinión le merece las declaraciones del doctor Leonel Fernández sobre la manipulación de esos datos sobre el crecimiento económico? Mire, aquí no hay nadie más que produzca estadística del crecimiento del PIB, que es el Banco Central. Eso lo dije estando desde el ámbito académico, desde estando un momento en la oposición y ahora en el gobierno. No existe otra cifra. Ojalá tener otra cifra, ojalá tener otros referentes, pero no lo tenemos. No hay esa posibilidad en el país en este momento. República Dominicana está entre los primeros 10 países de crecimiento económico según los organismos internacionales. Usted coge los datos del FMI y compara, estamos entre los 10 primeros. Y si usted compara con lo que fue el crecimiento de 2021-2019, somos el que más creció en América Latina, 4.7. O sea que, no sé, dice que fue un rebote. Bueno, sí, probablemente haya sido, cuando hay un gran bajón, uno espera un aumento, pero no en la magnitud en que se dio en la República Dominicana, porque muy pocos países de América Latina y del mundo han crecido a los niveles que creció la República Dominicana. Puede haber rebote de unos puntos, pero no de esta magnitud, como se está señalando acá. Usted trabajó por mucho tiempo en organismos que velaban no por un sistema económico de mayor equidad, y lo hemos visto a lo largo de su historia como intelectual, como académico. Y bueno, siempre se ha dicho que en República Dominicana prevalece un modelo económico que hace que la prosperidad no alcance a todos, en cierto modo, está en la zapata económica del país. Quisiera saber qué piensa de esto. Usted hace referencia a la forma en que el gobierno está tratando
de que las salsas, por ejemplo, no lleguen a la población, pero digamos que en términos estructurales, este gobierno, cuando cierre el gobierno, ¿qué habrá cambiado para garantizar que, por ejemplo, la pobreza no siga siendo una constante en un país que sigue creciendo, pero que ese bienestar no le alcanza? Mire, yo creo que el esfuerzo más grande que está haciendo este gobierno es cambiar la institucionalidad de este país. Estamos haciendo todo lo necesario para tener una nueva institucionalidad que responda a las necesidades de la población, que la población tenga seguridad, tenga garantía de que las leyes se van a respetar. Esto es un país donde el Estado de Derecho se ha cumplido muy poco, donde los árbitros históricos, o los árbitros en general, digamos, del sistema de justicia, las altas cortes, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, siempre ha estado cooptado por un partido político. Ahora hay un partido político que dice, yo renuncio a eso, no me interesa eso, tenemos que crear una situación diferente. Entonces, en la medida en que podamos fortalecer la institucionalidad, podemos garantizar los derechos a los ciudadanos. El gran déficit de este país son los derechos. Tenemos leyes para todo, pero no se cumple y no pasa nada. Y eso tiene que cambiar. Y yo creo que ese es el gran aporte que estamos tratando de hacer en el gobierno actualmente. Yo debo decir algo, que aquí hay un problema cultural muy serio, de violación de la norma, del clientelismo, de utilizar el Estado para beneficio propio. Eso se está tratando de revertir. Es difícil porque estamos luchando contra una cultura, pero ese es el gran desafío que tenemos por delante. Sobre la inflación, hay muchos componentes extranjeros, es un problema de todo el mundo. Esta mañana leía la situación en España, en fin. El componente externo es importante, aunque hay componentes internos, como ya lo planteé en una pregunta anterior, pero el caso es que el reflejo de los costos del transporte que se ha disparado en el mundo son un componente importante en los precios de los productos importados que son parte de la mesa del pueblo dominicano, y es casi todo, porque el pollo lo crían aquí, pero lo alimentan con alimentos extranjeros, la agricultura, fertilizantes, componentes extranjeros, etc. Ahora, aduanas cobra por lo que paga lo que llega aquí, ¿verdad? No pudieran rebajarle, hacer alguna operación para quitarle a los aranceles la parte del sobrecosto que crea el transporte. ¿Eso es posible? Es posible, por ejemplo, es posible, sí. Pues vamos a hacerlo. Hay que ver, por ejemplo, qué sé yo, el TEBI que sea ad valorem, decir, bueno, por encima de cierto nivel, el valor queda fijo, o el valor de referencia queda fijo. Eso podría ser una opción. Y se están explorando esas alternativas en estos momentos. Se están explorando. Se están explorando. ¿Y cuándo podemos esperar medidas ya? Bueno, le corresponderá al presidente de la República anunciarlo, pero se están explorando esas medidas. Yo no puedo decir cuál va a ser, pero como, digamos, esto es un trabajo también desde el punto de vista económico, un ejercicio, se exploran todo tipo de medidas para poder encontrar diferentes alternativas. Aquí hay un auxilio, digamos, a la gente desde hace tiempo con el Merca Santo Domingo. Sin embargo, está muy lejos de la ciudad y los más pobres no pueden ir. Una vez se habló de una ruta de guagua, tendría que ser alguna solución diferente porque la gente va y compra y lleva muchos paquetes, ¿verdad? Ahora, ¿no han pensado en otros mercados como ese en las provincias? Bueno, existen los mercados porque populares. Porque eso conecta de manera directa al productor agrícola con el consumidor. Sí, por eso el tema de los mercados populares de INESPRE se ha reactivado completamente, o sea, se está
utilizando este instrumento para que los alimentos le lleguen lo más barato posible a la gente. Aunque si bien es cierto que usted ha hecho referencia a lo que el gobierno ha pagado en combustibles para evitar que suba uno más, las quejas de la población en este sentido no cesan. Yo, por ejemplo, estaba mirando lo que está diciendo la gente. Esa es una de las mayores preocupaciones que tiene la población dominicana, el incremento todos los viernes. Tomando en cuenta que aún dando un subsidio no parece suficiente y viendo el contexto internacional, ¿qué usted le diría a esa gente? ¿Qué se puede esperar en los días por venir? Recientemente estuvimos que a muchos periodistas invitó el presidente de la República, usted estuvo en esa reunión y él hablaba de que tienen una especie de mesa de que casi todas las semanas están sentados ahí pensando qué hacer. Sí, mire, probablemente la alternativa será, o una de las alternativas puede ser mejorar la transferencia que se le hace a la población más pobre del país. Eso puede ser una alternativa, ajustarla por la inflación, fortalecer lo más posible el empleo. Eso es uno de los grandes desafíos de este país. Ya hemos ido avanzando afortunadamente, pero esos son básicamente los mecanismos que uno puede tener, revisar los impuestos, subsidios, transferencias, o aumentar las transferencias, facilitar los mercados populares, hacer que los productos le lleguen a la población, hacerlo más cerca de la población. Son los mecanismos que tenemos a nuestra disposición, porque esto es una inflación. Nosotros, por más que querramos, no podemos reducir el precio del petróleo. Ojalá nosotros mañana poder tener un precio del petróleo a $30 o a $40. Es imposible. ¿A cómo estaba antes de todos estos aumentos? El precio del petróleo, fíjese, nosotros habíamos calculado para este año que era 67, más o menos, $67 el barril. Va por 94. 60 y pico, ¿no? Y está en 94. Y eso fue una proyección que se hizo para el presupuesto del año 22. O sea, esto ha sido un aumento muy rápido, y que no podemos controlarlo. Ahora está la amenaza de la famosa guerra entre Ucrania y la Unión Soviética y Rusia. Que por cierto hay informaciones muy puntuales, señor ministro. Sí. Esta misma mañana Rusia ha retirado parte de las tropas que tenía en la frontera con Ucrania. Sí. Es una buena noticia para el mundo. Exactamente, eso puede ayudar a que el nivel de precio baje un poco. Hay una distensión en este momento. Claro. No sabía esa noticia, no la había escuchado. Lo que pasa es que es de hace un ratito. Bueno, en el país, las recaudaciones del Estado por los impuestos se basan fundamentalmente en impuestos al consumo, que lo pagan los más pobres, porque son más. Tengo entendido que todavía al día de hoy el 67% de los ingresos por impuestos son impuestos al consumo. Se ha planteado, porque aquí se habla mucho de una reforma fiscal que nunca llega, porque parece lógico que el movimiento tendría que ser gravar más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. ¿Se ha planteado eso? ¿Hay posibilidades de que algún día eso se haga? Sí, claro. El problema fue que yo siempre he reiterado aquí, tarde o temprano será necesaria una reforma fiscal, porque tenemos una brecha estructural entre el gasto público y los ingresos. El gasto público está en promedio en 18% del PIB y los ingresos públicos están en promedio alrededor del 15% del PIB. O sea que esa brecha hay que cerrarla. Y eso hace obligatorio. Nosotros somos de los países de América del mundo que estamos por debajo del promedio de gasto como porcentaje del PIB. Estamos muy por debajo del promedio que tiene el mundo, los países del mundo, que en términos de lo que gastan con relación al PIB. Y estamos por debajo también
de lo que reciben de impuestos con relación al resto del mundo. Y eso, a pesar de estar por debajo en los dos, tanto en los gastos como en los ingresos, la brecha que tenemos es una brecha que se mantiene de alrededor del 3% del PIB. Es una brecha alta que genera deuda, que hay que cubrirla básicamente con deuda. Entonces, ¿es necesaria una reforma fiscal? Sí, es necesario. ¿Cuándo? Bueno, cuando el momento político lo permita. Bueno, es que si tienes que pagar más lo que más tienes, esos son los que tienen más fuerza para oponerse. Bueno, ustedes vieron lo que ocurrió con la propuesta de la reforma fiscal. Hay una batería, técnicamente se sabe lo que hay que hacer. Hay una batería de propuestas, pero... ¿Y qué es lo que hay que hacer? Dilo de manera que no, es claro, cualquier profano lo entienda. es claro que los que tienen más tienen que pagar más. Y entonces, por ¿y eso es que no se puede. Bueno, tendrá que hacerse en algún momento. Yo creo que eso es parte del problema de la institucionalidad de este país, en donde esta situación de desequilibrio en las relaciones de poder tiene que un momento u otro moverse necesariamente. Pero eso requiere más institucionalidad. Sí, pero a eso me refería sobre las bases estructurales del país. O sea, al final del día nada cambia. Entonces, si, por ejemplo, los que más tienen se resisten, pero no hay un momento político y un gobierno no lo hace comenzando porque está comenzando y está en luna de miel. Y tampoco terminando porque quizás vamos a ver si podemos volver. Y entonces, ¿cuál sería ese momento? Bueno, yo creo que los cambios están caminando, porque lo que está pasando con la institucionalidad de este país, ha habido cambios, aunque quizás no sea todo lo grande que queremos, pero ha habido cambios. Tú nunca habías visto estos niveles digamos, de investigación del tema de la justicia, que el presidente diga, nosotros no tenemos, se elijan los miembros de la Cámara de Cuentas de manera independiente. Tú nunca habías visto que a todo el gobierno, en agosto de este año, va a estar auditado en este periodo. O sea, que ha habido movimiento en ese sentido. No todo lo que queremos, no, claro que no. Hace falta más cosas. Pero evidentemente que ustedes no tienen la cantidad de votos, tienen mayoría pero no calificada, no tienen 2/3 partes para hacer esa reforma en la Constitución que institucionalice la independencia de esos poderes. Y ya los dos principales partidos de la oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, han dicho que ustedes lo que quieren es desviar la atención de los problemas económicos. Bueno, eso es normal, eso es la política, ¿no? Pero de que está habiendo una justicia independiente, lo está viendo, porque yo no conocía que anteriormente aquí los hermanos de los presidentes o de la primera dama estén bajo investigación. Aquí la impunidad fue durante muchos años, un instrumento de políticas públicas, y eso no lo está haciendo ahora, porque si bien, repito, tenemos un problema cultural en donde la gente que va al gobierno cree que va a robar, ¿no? Aquí ahora el que robe, si lo agarran, indudablemente va a ser sometido a la justicia, ¿no? Yo siempre he dicho, es difícil tú impedir que alguien quiera ser un corrupto y robar. Eso es difícil, porque eso depende de las personas. Pero lo que sí depende del Estado, que es la política de no impunidad, ¿no? Eso está cambiando. Esperemos que eso se fortalezca en la sociedad dominicana. Seraton, hay una, digamos, hemos visto en los últimos tiempos muchos anuncios de proyectos gubernamentales que surgen con la denominada asociación público-privada. También hemos visto la figura del fideicomiso, que ha sido utilizada para diferentes variantes, entre la que figura Punta Catalina, que quizás fue la más discutida, está el caso de Pedernales y demás. Este es un gobierno que tiene una presencia importante del empresariado, y bueno, he visto las preocupaciones leyendo, por ejemplo, algunos artículos de gente que coinciden que existe una filosofía de que los órganos públicos no son eficientes, no son eficaces, son paupérrimos, son corruptos y que por tanto el sector privado maneja mejor. A mí me gustaría que usted quizás le pudiera explicar a la gente cuál es la filosofía del gobierno, de este gobierno, que de alguna manera estimula y ha hecho uso de esta figura de manera consecutiva y se ve que sigue a más. Mire, yo no creo que en la empresa pública
tiene que ser, ni la administración pública tiene que ser ineficiente necesariamente. Ni estoy a favor de que el Estado sea mínimo con relación a la actividad privada. Ahora, imagínense ustedes que nosotros hubiéramos propuesto, vamos a hacer una empresa del Estado en Punta Catalina. ¿Qué nos hubieran dicho? Que vamos a meter empleo, que esa empresa va a dejar de funcionar en 15 días, que el Estado no sirve. Ese hubiese sido el ataque. Si buscamos un mecanismo intermedio en donde la propiedad pública se preserva y se crea un fideicomiso en donde la propiedad es clara, ¿no? Y se establece, cómo se van a utilizar los recursos. Ahora sacan el argumento de que es privatizador. No es privatizador, eso se ha aclarado cientos de veces. O sea, no se está privatizando Punta Catalina. Eso es falso de toda falsedad. Y lo ha explicado ampliamente el presidente se ha comprometido. Y cuando uno analiza el contrato, no hay elementos ahí de privatización. Que se han cometido errores, puede ser. Yo creo que hay que aclarar mejor el tema de las compras gubernamentales, tiene que quedar más claro el tema de la deuda. Esa figura del del adherente, del fideicomitente adherente, hay que cuestionarla, hay que revisarla. Que tiene que haber información pública y transparente, sí, eso no hay problema. O sea, todo eso se puede resolver. El punto es cuál es el instrumento que vamos a utilizar. Porque, por ejemplo, hasta ahora, las empresas públicas no tenían que reportar en el CIGEF. No sé si ustedes saben eso, pero ya están reportando en el CIGEF, que es el sistema de registro. Ya ellos, no todas, están poco a poco, pero eso es un logro, eso es un cambio estructural importante en el manejo de las empresas públicas. Por fin vamos a hacer al día la situación financiera de las empresas públicas, que ya tienen que empezar a registrar en CIGEF, cosa que eso nunca había ocurrido. Pero hay una preocupación legítima en relación con el asunto de las alianzas público-privadas. No es un extremo llegar a la revista de los vehículos. Bueno, lo que va a hacer esa alianza, esa propuesta, hay que habilitar, no sé, 50, 100 talleres del país. Eso implicaría que cada vehículo tiene que revisarse y revisar frenos, revisar contaminación, revisar ruido, y eso se necesita un taller. Puede ser, tú puedes decir, bueno, que el Estado tenga 50 talleres, puede ser, esa va a ser una alternativa. Bueno, ¿qué sentido tiene que el Estado se cree 50, 60, 100 talleres? Tenemos ¿cuántos vehículos? Hay 4 millones y pico de vehículos, de los cuales alrededor 2 millones y tantos, 2.5 son vehículos de 4 ruedas y el resto son motores, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido que el Estado Dominicano se meta a habilitar talleres y tener talleres? Eso es algo que debemos responder. Ahora, si hay alguien que me puede dar ese servicio para que haga una revisión de los vehículos, entonces o sea, eso hay que simplemente pensar en eso, ¿no? Y no se saldría eso del control lógico que debe tener la autoridad sobre la credibilidad del examen de esos vehículos. Bueno, ahí tiene que haber un problema de supervisión. El problema sería, a ver, ¿cuánto nos cuesta al Estado habilitar, no sé, para revisar 2 millones, 4 millones de vehículos, porque los motores también se revisan? ¿Cuántos talleres habilitados en todo el territorio nacional necesitaríamos? Y eso tendría que hacerlo el Estado. ¿Cuánto nos puede costar eso? En términos de esfuerzo, en términos de darle seguimiento a un taller, yo pienso que eso son decisiones que hay que tomar, porque no es una revista, precisamente lo que se quiere cambiar. Ahora a mí me dan una revista y yo pago, es simplemente una figura de recoger dinero de impuestos, pero no de revisar el vehículo. No se revisan los frenos, no se revisa la situación de la máquina, el problema de la contaminación. Entonces, eso es lo que se quiere, eso es el cambio que se quiere realizar. ¿Y eso no se resolvería con contratos por servicio? Bueno, por eso, pero entonces implicaría algún tipo de figura que
en donde tú habilites y haya una persona o un responsable intermediario entre el Estado y todo esas empresas. No sé cuántas pueden ser, pues suponte tú que sean 100. O sea, tú te imaginas el Estado manejando 100 talleres. Eso me parece que no es ilógico. Yo me acuerdo una vez cuando iba a Cuba que me decían, bueno, que el Estado maneja una barbería. Sí, pero ¿para qué el Estado va a manejar una barbería? No, aquí yo te pregunto, ¿tiene sentido que el Estado se embarque a manejar 100 talleres? No sé, me parece que sería un esfuerzo muy fuerte para el Estado, cuando eso se puede hacerse terciarizar, o sea, que un tercero lo ofrezca. La verdad que el Estado ha renunciado a muchas cosas que incluso, Pero, ministro, por ejemplo, hay vehículos aquí que andan sin luces en las calles de noche, que un organismo como de tránsito, ¿no? Puede verlo a simple vista, pero es todo un tema, ¿no? sí, bueno, yo creo que eso hay que resolverlo, o sea, todo eso hay que resolverlo. Y estamos claros en que necesitamos, este es un país que tiene la mayor tasa de accidentes, de muerte por accidente, creo que en el mundo, ¿no? Sí, somos como el tercero en el O el mundo. segundo, el tercero. Sí. Bueno, entonces, parte de ese problema se puede solucionar sabiendo cuál es la condición de los vehículos. Yo ¿no? tengo dos preguntas breves, así rápido, sé que tenemos casi una pausa, pero ha circulado una carta, que es una carta que se la dirigen al director del Pesca por parte del Banco Central. Él había requerido una información sobre la señora Magalis Medina, de la pensión que ella tenía. Esta señora llegó a ocupar el cargo de subadministradora general administrativa del Banco de Reservas, se desempeñó hasta el término de su contrato, entonces recibió en fecha 15 de agosto del año 2020, su último salario como colaboradora fue de 847.230 pesos. La pensión de la señora Medina Sánchez es cubierta por el banco, con un ¿Tú dijiste el Banco Central? El Banco de Reservas. El Banco de Reservas. 847.000 pesos mensuales durante el primer año, y una vez transcurrido se le aprueba una pensión de 400.635 pesos, que equivale al sueldo mensual. Esto, pueden venir conmigo, por favor, se mantiene. Esta carta publicada por Somos Pueblo es auténtica, hemos podido verificar que efectivamente es así. Entonces, la pregunta es la siguiente, yo sé que usted no es exactamente su área, pero sabemos que aquí existen pensiones especializadas en organismos descentralizados del Estado y otros órganos del Estado, donde una persona puede llegar, por ejemplo, un juez de la Suprema Corte puede entrar, y si se fallece al otro día, su familia, su esposa, queda con el salario total, global, no importa, eso está determinado en una resolución. Sin embargo, hay quienes duran 30 años trabajando y tienen una pensión de miseria. Me pregunto si ese modo de administrarse en el Estado y que privilegia a gente que está en puestos específicos que parecieran que son un premio, ha entrado en algún momento en la órbita de revisión del gobierno. Si usted, sí, sí, es un tema de preocupación, claro que sí. Porque eso es parte de todo el sistema de injusticia que se ha venido creando históricamente en la República Dominicana por esta institucionalidad acomodaticia a los intereses de los que más poder tienen. Entonces todo esto tiene que ir cambiando, pero por ejemplo, yo le digo un caso concreto, las empresas públicas ya van a registrar en el CIGEP. Eso es una forma de saber en qué está gastando las empresas públicas, antes no se sabía. Aquí hay empresas públicas que no le han hecho una auditoría desde hace 5 o 6 años, bueno, el caso de las EDES, que es ahora que se está haciendo auditoría externas, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar. Pero la primera forma que tenemos para saber cómo está una empresa pública, qué tipo de prestación está dando, es hacer ese tipo de indagación, una auditoría y conocerla. Eso no se conoce, esa información, eso es una barbaridad de esa persona. No sé si tiene los derechos, si es legal. Sí, es una resolución que se adoptó y beneficiará a los que pasaron y a los que vengan. Bueno, eso no estoy de acuerdo. No. Finalmente. Digo, no estoy de acuerdo por los niveles de injusticia que implican, ¿no? Exacto. Finalmente, el caso que menciona Edith nos sirve para abordar un tema.
la pensión que le dieron a la hermana del expresidente en el Banco de Reservas de 400.635 pesos mensuales, pero su salario era 847.230, más del doble que lo que ganaba su hermano presidente. Hay organismos como el Banco Central, por ejemplo, donde los salarios son que como que escapan a la lógica, porque el gobernador del Banco Central gana varias veces más que el presidente. ¿Hasta cuándo van a permanecer estas cosas tan irregulares? O le aumentan el sueldo al presidente o le bajan el sueldo a funcionarios. Por ejemplo, esa pensión de 400.000 y pico de pesos de por vida. A partir del segundo año, porque en el primer año son 800. Exactamente. Eso es parte del esquema del Banco de Reservas. Lo de esos salarios formidables son parte del esquema del Banco Central. ¿Eso hay que dejarlo así o hay alguna forma de sincerar eso, como dice alguna gente? Mire, eso está cambiando. Cuando yo llegué al ministerio, un ministro tiene un salario de 300.000 pesos, más le pagan cuando asistía a los consejos. Sí. Yo soy, como ministro, el ministro de Economía tiene como 50 o 60 instituciones o consejos en la cual participa. Creo que está más, yo no me acuerdo, pero son tantos. Eso es ¿no? terrible, se pasaría el día de consejo. Exactamente, ¿no? pero aquí esos consejos, muchos de esos consejos pagaban. En este gobierno no se paga. Yo simplemente me limito a mi salario. No, yo tenía unos gastos de representación. En este gobierno eso se eliminó. Yo puedo tener unos gastos cuando viene alguien, algún invitado o lo que sea, puedo gastar, pero yo pongo mi dinero y luego me lo reembolsan. O sea, no es que me dan ahora un complemento de salario como era antes. Mi salario es estrictamente lo que es oficial, 300.000 pesos. Eso es lo que yo gano. ¿Esa es la nota común a los demás ministerios? Eso eso es una línea del gobierno. Sin embargo, eso cambia completamente el ingreso de un ministro. Completamente. Y hubo casos en donde se devolvió el dinero. Hubo casos donde cuando empezamos salió un cheque o salió una transferencia y se devolvió. ¿No? Entonces, eso lo hemos hecho, no, eso se está haciendo en el gobierno. Yo creo que eso es una forma de ir cambiando, ¿entiendes? Porque antes un ministro podía tener el doble del salario o más del doble por esa vía, ¿me entiendes? Y eso se eliminó completamente en este gobierno. Entonces, eso es un cambio. Quizás no es un cambio tan grande como debiera ser, pero es una señal clara de que estamos en la mejor disposición de cambiar. Eso necesita cambiar en la sociedad dominicana. Bueno. Sobre todo teniendo el sistema de pensiones que se tiene. Claro. Sé que nos vamos, pero solo una cifra. ¿Cuánto dinero ha pagado el Estado el año pasado para la pandemia? Digamos, medicamentos, ese dinero que se ha sacado para el COVID-19. A ver, el último cálculo que yo tenía era como 140.000, 140 mil millones. Es probable que ese número hay que revisarlo. Eso es por un año, por el año... Eso fue como 21. Como en marzo o abril del año pasado, de lo que llevábamos gastado. Sí. Es probable que sea mucho más ahora. Y alguien más me ha pedido esa cifra y lo voy a... bueno, ¿nos la comparte, por favor? Que sí, como no, voy a solicitarla. Sobre todo, y también, por ejemplo, cuánto hemos gastado, cuánto hemos invertido en vacunas y todo eso, usted lo tiene plenamente identificado. Sí, eso está segmentado. Sí, eso está segmentado. Lo único que, como que ha habido otras informaciones, otras cosas, y un poco hemos pasado ya la etapa más crítica de la pandemia, ¿no? Creo yo, ojalá. Sí, eso parece. Bueno, pues nosotros estamos agradecidos de su presencia aquí. Huichi Lora. Sí, señor. Gracias por venir y por responderlo todo. Así es. Y darnos todo este tiempo. Así que muchas gracias a Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más temas de interés actual.